Que no, vamos a empezar el paso para empezar, para ver más o menos cómo va a funcionar. No, yo si no tiro la casa por la ventana, yo no lo puedo hacer. Yo necesito ponerle el todo por el todo. Y pues cuando creé la serie de conferencistas que trajimos de diferentes partes del mundo, me hacía falta mi aprobación local. Me hacía falta el tener también a esa participación, ese aval, ese sello de aprobación que nos dan nuestros conferencistas locales. El doctor Luis Felipe fue algo muy interesante, como él y yo nos conocimos. Yo tuve que interferir, me va a perdonar que tengo que hacer esta historia. Yo tuve que intervenir entre una discusión que había entre unas situaciones de suplementos y demás. Y yo de mediadora ahí en el medio, espérense que ninguno de los dos, que espérense que vamos a escuchar al otro, que yo no sé. Y bueno, pues por ahí entonces empezamos a conocernos lo que era, lo que es el doctor Santana. Y pues me encantó muchísimo su pasión, me encantó muchísimo su necesidad de conocer y de divulgar la verdad. Y pues definitivamente, inmediatamente nosotros nos conocimos, hicimos clic y nos dimos cuenta de que teníamos objetivos en común. Así que déjenme hablarles sobre lo que es el doctor Luis Felipe Santana. El doctor Luis Felipe Santana es nutriólogo. Además de ser nutriólogo, tiene un programa de radio sumamente interesante en el que educa a las personas a alimentarse de una manera correcta. Él es muy consciente en sus sugerencias y pues también él es médico porque consulta pacientes en sus consultorios de MedicalNet. Así que elegimos un punto en común y llegamos a un acuerdo. Y pues encontrando ese punto en común, encontramos lo que es el ayuno. El doctor Luis Felipe tiene muchísima experiencia con nutrición en general y pues encontró en su estudio del ayuno diversos beneficios. Obviamente, tomando varios puntos en consideración y pues sabiendo cómo se debe de aplicar, quiénes pueden hacerlo y pues cómo deben de hacerlo. El doctor Luis Felipe Santana ha preparado para nosotros una conferencia sumamente interesante sobre el ayuno y sus beneficios. Entonces, hablar de nutrición y no hablar de ayuno, porque cuando comemos, pues también tenemos que dejar de comer, ¿verdad que sí? Bueno, pues precisamente el doctor Luis Felipe Santana nos va a hablar de eso, sobre cómo debemos de dejar de comer. Quiero darle un fuerte aplauso al doctor Santana, por favor. Gracias por esta invitación. Y pues lo tenemos aquí con los beneficios del ayuno. Bien, señores, yo sé que es tarde y yo no quiero pues complicar la cosa. El ayuno es algo bastante sencillo y es beneficioso, así que dejen de comer y eso es todo. Tiene 40 minutos aquí, ¿qué voy a hacer ahora? Yo porque Dianca realmente dio una introducción bastante larga y yo daría como mal si diera solamente esto acerca del ayuno, pero mucha gente entiende esto, mucha gente piensa que ayuno es sencillo, es simplemente dejar de comer y ya. Y tengo personas que llegan al consultorio hablando de esto y dicen, doctor, yo quiero hacer ayuno. De hecho, tengo un caso muy jocoso de un paciente que llega y me dice, doctor, explíqueme bien el asunto del ayuno intermitente, porque andaba con un amigo y nos fuimos y sacó 2 hamburgues de esos que vienen con doble y mucho pan y muchas cosas, papita, 2 refrescos grandes, y yo le dije, pero ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo, pues tranquilo, yo estoy haciendo ayuno intermitente y esta es mi única comida del día. Y yo le pregunto, pero ¿él está viendo algún efecto? Y me dice, nada. Y yo, claro, ¿cómo va a estar viendo algún efecto si no está haciendo lo que debe hacer? Entonces, precisamente esto es lo que venimos a hablar, o sea, ¿de qué se trata esto del tema del ayuno intermitente? Y yo quiero comenzar poniendo un poco por qué me interesa también en esto. Aparte de pues, este tema interesante, yo soy cristiano y yo veo en la Biblia cómo Jesús manda o asume
que los cristianos van a ayunar, y esto ocurre en diferentes religiones porque las personas pues ayunan por diferentes razones, no solamente por razones de salud, sino por razones políticas, religiosas, o aún por conseguir objetivos específicos en cuanto a su condición física. Entonces, o simplemente porque no le da tiempo a comer. Esto pasa también, y pues son las diferentes causas que tenemos, ¿verdad?, del ayuno. Pero Jesús decía: cuando ayunen, no ponga cara triste, como que esto es algo malo que ustedes están haciendo, como hipócritas, porque ellos, los fariseos, desfiguran sus rostros y muestran a los hombres que están ayunando, pero ya ellos tienen su recompensa. Y aquí yo le quiero hablar un poco, no del beneficio que la Biblia habla acerca del ayuno como una disciplina espiritual, sino de cuáles son esas recompensas que tenían esos fariseos. No solamente el hecho de que ellos aparentaban ser piadosos, sino de que hay beneficios físicos sobre ese ayuno, hay recompensas físicas sobre ese ayuno. Esto es lo que quiero hablar un poco el día de hoy. Yo quiero enfocarme en estas 4 preguntas, ¿ok? Para que ustedes tengan claro qué es lo que vamos a hablar. Yo puedo enredarme un poco en la parte científica. Si usted no entiende algo, ustedes me pueden preguntar. Yo sé que vamos a tener una sesión de preguntas, pero yo quiero ser lo más llano posible para que se entienda lo mejor posible, porque hay algunas cosas aquí que son un poquito más complejos de lo que parece. Pero yo me quiero centrar en estas 4 preguntas. Básicamente es, ¿qué es el ayuno intermitente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Qué está sucediendo en el metabolismo cuando hacemos ayuno intermitente? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de eso? Y los efectos a largo plazo. O sea, esto es algo sostenible, esto se puede mantener a largo plazo. Y vamos a ver información que tenemos básicamente de estudios clínicos en diferentes tipos de personas, poblaciones de personas. Algunos que están haciendo ejercicio, otros que lo hacen por religión, otros que lo han hecho por simplemente hambrunas, problemas sociales, ¿okay? Donde se ven evidencias de qué pasa con la depravación de alimentos, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces con el primer tema. El primer tema es: ¿qué es el ayuno intermitente? Y yo le voy a poner algo bien claro y básico, y yo voy a comenzar con lo más obvio para que todos tengamos una idea bien clara, y después yo me voy a meter un poco en la parte más science, ¿verdad?, más científica. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es una restricción temporal de la ingesta de alimentos, porque estamos dejando de comer en algún momento por un tiempo definido. Es una restricción calórica que tenemos que distinguir de lo que es una ingesta regular o el gasto energético total. Este individuo que se estaba comiendo los 2 hamburguesas con papita y refresco estaba consumiendo probablemente en el día todo lo que él debía comer y quizá un poco más, ¿okay? Por eso él tenía un exceso de calorías. Entonces hay una diferencia en esto. Nosotros estamos haciendo una restricción calórica, no es simplemente dejar de comer por un tiempo, sino comer menos de lo que normalmente comemos, ¿okay? Hay que tener en cuenta que tenemos que alimentarnos con nutrientes esenciales. No hay alimentos esenciales. Nadie depende del pan o del plátano para vivir. Eso no ocurre, ¿okay? Lo que sí nosotros tenemos son nutrientes esenciales, y a veces en cantidades específicas que nuestro cuerpo necesita, y eso sí debemos respetarlo. ¿Okay? Por eso nosotros aún en dieta keto recibimos un poco de carbohidrato, porque necesitamos un poco de carbohidrato para tejidos que son glucodependientes, el hígado, el cerebro, y eso lo tenemos de los vegetales. ¿Okay? Entonces ese tipo de cosas son necesarias, pero no son los alimentos los esenciales, sino los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, grasas y cierto tipo de carbohidrato. Y es una forma entonces de conseguir ciertos objetivos, tomando eso en cuenta de que no es simplemente algo que se hace por hacerlo, sino que queremos hacerlo con objetivos específicos que nos hemos tratado. No es inanición, hay que hacer una diferencia en esto, porque a veces tengo pacientes que llegan y dicen: doctor, yo nada más como una vez al día y yo lo que como es tal cosita. Eso puede ser inanición, puede estar sufriendo inclusive trastornos de la conducta alimentaria como anorexia. No se trata de anorexia, no es causando una desnutrición proteíno-energética que no es para desnutrir a la persona, sino para
suplir lo que la persona necesita, pero tener cierta restricción calórica en ciertos momentos específicos. No es un espacio para comer con libertad, como el cuento que le hacía de comer todo lo que usted quiera, ¿okay? Bueno, esta es mi ventana de alimentación y yo aquí voy a comer todo lo que a mí me dé la gana. Pues no es eso tampoco. Y no es un sacrificio mágico, no significa que porque usted empiece a hacer ayuno intermitente, usted automáticamente va a empezar a ver resultados, porque tiene que hacerlo de una manera adecuada, consciente, y eso es lo que vamos a estar tratando aquí en el día de hoy. Bien, hay diferentes tipos de ayuno. Esto ustedes no lo leen porque hay mucha letra ahí y yo se lo quiero explicar, simplemente es referenciando unos artículos. Pero hay ayunos que son terapéuticos. Cuando ustedes van, por ejemplo, a hacer una cirugía, a veces el paciente se le limita la comida antes o después de la cirugía, aunque ya se trata de alimentar al paciente mucho más temprano, pero es otro tema. Pero nosotros tenemos ahí ciertas indicaciones para ayuno, y aún en condiciones médicas en que le mandamos al paciente no ingerir nada, y entonces provocamos un ayuno terapéutico. Tenemos dietas muy bajas en calorías, que no es lo mismo que ayuno. O sea, tenemos dietas donde estamos comiendo durante todo el día, pero en muy bajas porciones de calorías, y no es lo mismo que hacer ayuno. Y luego entonces tenemos las restricciones calóricas, que vienen dadas con espacios de tiempo, y dentro de eso nosotros podemos ver la restricción calórica continua, que es cuando se hace digamos una especie de ayuno durante todos los días. O sea, todos los días usted está comiendo pocas calorías durante un tiempo específico. Está el ayuno intermitente, que es cuando se hace un día sí, un día no, o se puede hacer la combinación de 5-2, o sea, 5 días de alimentación normal, 2 días de ayuno, y yo lo voy a mostrar más adelante. Y los ayunos tipo Ramadán, que se hacen por un mes completo. Los musulmanes ayunan durante todo un mes en el día. Cuando cae la noche ellos comen, hacen una comida copiosa, pero normalmente esa comida copiosa no equivale al resto de las calorías que necesitan durante el día, pero solamente hacen un tipo de comida y lo hacen durante un solo mes, esas restricciones, ¿verdad? Bien, esto es como se ve, esto es como se ven los esquemas, o se pudieran ver diferentes esquemas que pudiéramos utilizar, ¿verdad? Cuando hacemos ayuno 5-2, comemos, por ejemplo, 3 días a libertad. Cuando me refiero a libertad, quiero decir que el paciente come todo lo que quiere dentro de su rango de metabolismo basal o gasto energético total, dependiendo de cómo estemos calculando y haciendo pues la estimación. Hay un día donde va a comer entre 20 a 30% de sus calorías diarias, luego come a libertad y vuelve entonces a hacer otro día de ayuno. Esto es lo que nosotros llamamos ayuno intermitente 5-2, ¿okay? Este es el esquema. Hay ayuno con restricción de tiempo, que es una restricción continua, donde el individuo hace todos los días un ayuno de 16 o 20 horas y tiene una ventana de alimentación que va entre 8 o 4 horas, dependiendo de lo que sea, y dentro de ese espacio entonces él come una alimentación más restringida, no a un 20 a 30%, pero sí más restringida de lo que debería estar comiendo. Ayuno de día completo, ¿okay? Personas que duran 24 horas ayunando, ¿okay? Usted comienza a las 8 de la noche y termina a las 8 de la noche del otro día sin comer nada absolutamente, y eso lo puede hacer un día a la semana o 2 días a la semana. ¿Y café? Bueno, yo voy a entrar en el tema de alimentos no calóricos. Eso es una buena pregunta. ¿Que se puede consumir otra cosa? Sí, alimentos no calóricos, caldos, por ejemplo, de vegetales, té, café, agua. O sea, no es que no consumen nada, pero hay algunas cosas que sí se pueden consumir y que te mantienen, digamos, algo en el estómago, ¿verdad? Pero lo que nos referimos al ayuno es en alimentos que aporten calorías, que sean ricos en los 3 macronutrientes que aportan calorías: proteínas, grasas o carbohidratos. ¿Okay? Y este es el ayuno de día alternado, donde uno hace un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y estos son los esquemas de ayuno intermitente o continuo que podemos usar de manera terapéutica, digamos. ¿Okay? Doctor, Bien, sí. tiempo el ayuno se ha recomendado, porque también
el intermitente. ¿Qué tanto tiempo sin dejar de comer? Bueno, yo hablé de los diferentes esquemas. Hay personas que hacen 16, 20 horas, hay personas que hacen 24 horas de ayuno, pero ¿qué tanto tiempo se puede dejar de comer? Es una buena pregunta. Yo se la voy a dejar ahí, vamos a ponerla, ¿verdad?, con un pinchito aquí, y yo se la voy a responder porque esa es una pregunta muy interesante. Bien. ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué pasa con el metabolismo durante este tiempo? ¿Verdad? Esta es la pregunta. ¿Qué está pasando en el interior? Bien. Los efectos del ayuno terapéutico, ¿por qué tenemos beneficios? Se resumen básicamente en 3, 4 puntos. ¿Okay? Número 1 es la regulación del metabolismo, porque favorecemos el ciclo circadiano, y yo voy a tratar de explicarle eso un poco más adelante. Regulación de las hormonas también, que viene muy de la mano del ciclo circadiano. La regulación de la microbiota intestinal, por el mismo efecto que vamos a ver de la autofagia, que fue estudiado por el doctor Ushimi, quien recibió un premio Nobel, pero él lo estudió en una levadura muy parecida a los microorganismos que tenemos en la microbiota intestinal, que pasan por este mismo proceso, y por eso digamos que algunas de estas cosas se explican juntas, y la disminución de la inflamación. Bien. Entonces esto es básicamente lo que está ocurriendo en el individuo. Cuando hace ayuno intermitente, pues esto altera, digamos, un estilo de vida y la microbiota intestinal, y esto entonces afecta el ciclo circadiano, lo que hace que disminuya la inflamación y se regulen ciertas hormonas también en el cuerpo que producen ciertos beneficios, y hay una regulación aún del metabolismo de los lípidos, como vamos a ver un poco de esto, no tanto como la doctora Máxima Méndez, pero vamos a hablar un poco de qué pasa con los lípidos durante este tiempo, y la insulina, porque pues la insulina se deja de secretar y todos los efectos que vienen con esto pues también disminuyen, y esto hace que pues evitemos ciertas enfermedades crónicas no transmisibles, por lo cual hay estudios ya que muestran su beneficio en obesidad, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, y una cantidad de beneficios, digamos, adicionales. Bien, vamos a hablar de biología circadiana. Hay temas inmensos. Yo tengo un libro solamente de esto, ¿verdad? Cronobiología. Esto es un tema interesantísimo, pero yo voy a tratar de explicárselo de una manera más aplatanada, ¿verdad? Gracias. Imagínense que ustedes viajan, ahora ustedes cogen un avión, se van para Europa, y en Europa ustedes tienen 8 o 9 horas de diferencia. Lo que son como yo le da el jet lag, ¿verdad que sí? ¿A alguno le ha pasado? Sí. Le da el jet lag. ¿Por qué da el jet lag? Porque mi reloj biológico va a un ritmo diferente del reloj del ambiente. Okay, cuando es de día allá, para mí es de noche. Entonces yo tomo unos días en acostumbrarme, en adaptarme. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un reloj, que es lo que me va a permitir a mí tener el ciclo circadiano. Es una regulación de las hormonas que me permiten adaptarme al ambiente y al estilo de vida. Ese reloj viene dado por unas estructuras en el cerebro, en los núcleos supraquiasmáticos, que son, digamos, como los directores de la orquesta. Ellos dicen cómo van las cosas. Pero fíjense bien que cuando ustedes duran un par de días allá en Europa, o en China, donde sea que ustedes estén, ustedes se van a acostumbrar. ¿Por qué? Porque hay elementos que crean sincronización, que van a sincronizar ese reloj biológico con el reloj del ambiente. El esquema de luz y noche, ¿verdad? El día y la noche es uno de ellos. El Señor nos hizo para nosotros hacer algunas cosas de día y hacer otras cosas de noche. Entonces tenemos que entender eso, y nuestro cuerpo se adapta a eso porque hay un elemento sincrónico. La luz está en el ojo, eso produce una serie de hormonas en el cerebro, y entonces eso hace que nosotros nos comportemos de cierta manera. Por eso una de las recomendaciones que le damos a la persona, por ejemplo, cuando no pueden dormir bien, o cuando aún por no dormir bien tienen problemas de sobrepeso, le decimos: empiece una rutina. Cuando empiece a bajar las luces, empieza a apagar pantalla, desconéctese del celular, no vea televisión, deje la computadora, porque la luz brillante altera mi ciclo circadiano y eso altera mis hormonas. ¿Okay?
Pero no solamente tenemos la luz y la noche como elementos sincrónicos, sino que también la alimentación. Entonces cuando usted come tarde de noche o usted come a deshoras durante el día, usted está alocando a su reloj biológico. Es como cuando usted viaja de país, lo único que usted lo está haciendo constantemente y usted no se está dando cuenta. Hay personas que comen a la hora que le parezca, o sea, cualquier hora, y comen a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana un sancocho porque acabaron el bocho, ¿verdad? Eso pasa en nuestro país. ¿Y eso qué hace? Que me está alocando mi reloj biológico, porque hay un maestro de la orquesta que está diciendo una cosa, pero yo estoy haciendo otra cosa. Los violines van por un lado y los tambores van por otro lado. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando hacemos el ayuno intermitente, le permitimos a ese reloj biológico sincronizarse. Y damos una ventana de alimentación para poder decir, ok, este es el tiempo de alimentación que va de acuerdo con todo lo que está pasando en el cuerpo, porque hay muchos efectos en el metabolismo que cambian de la noche a la mañana. Yo no me voy a meter en todo esto, pero la generación de glucosa en el hígado a partir de otros nutrientes es diferente en la mañana y en la noche. La presión arterial, el colesterol varía. Okay, hay muchas cosas que cambian de la noche a la mañana. Bien, entonces entendamos un poco el ayuno. ¿Qué es lo que sucede en mi cuerpo cuando yo ayuno? Hay diferentes fases de ayuno. Nosotros queremos mantenernos en el ayuno en la fase 1, quizá en la fase 2. ¿Okay? Un ayuno corto que se considera entre 4 a algunas 24 horas más o menos. Esto no es igual para todo el mundo, ¿okay? Porque depende de ciertas cosas que le voy a explicar ahora. Y el ayuno más prolongado, que es cuando se extiende después de ahí, que nos entra en un estado catabólico. Empezamos a consumir y a gastar ciertas de nuestras reservas de nutrientes. Y luego entonces eso conlleva una adaptación metabólica. Por eso las personas que hacen ayuno mucho tiempo empiezan, al principio pierden mucho peso, pero después se adaptan, porque hay ciertas cosas como las hormonas tiroideas, por ejemplo, que después de unas semanas empiezan a cambiar. En un principio, cuando usted tiene una restricción muy fuerte, esas hormonas disminuyen y luego empiezan a normalizarse un poco, porque el cuerpo se sincroniza con lo que usted esté haciendo, lamentablemente. Entonces ese es el tipo de cosa que pasa cuando una persona tiene mucho tiempo a dieta, que no, es que yo no como de nada, doctor, y yo no sé por qué que yo estoy tan gordo. Claro, porque su cuerpo se adaptó, hay una adaptación metabólica, y por eso la recomendación no es hacerlo constantemente, sino intermitente. Ustedes ven de dónde viene todo esto, ¿verdad? Y la sabiduría de esto. Si ustedes pasan más tiempo de ahí, pues entonces caen en desnutrición. Y ya ahí es algo que nosotros no queremos, que queremos proteger el cuerpo y queremos proteger los efectos del cuerpo, porque esto me puede llevar hasta la muerte. ¿Okay? Estas son las diferentes fases del ayuno. En un principio nosotros tenemos la fase posterior a la ingesta, vamos a explicarlo de esa manera. O sea, después de la ingesta o post-absortiva significa que yo todavía tengo circulando nutrientes en mi cuerpo, ¿okay? Hasta que el cuerpo, el hígado, los músculos, el tejido graso empieza a almacenar todo eso, yo estoy en esa fase. Después yo empiezo a producir energía a partir de la energía que tengo reservada, glucogenólisis, que en el caso de los que están haciendo keto es mucho más corta porque sus reservas de glucosa van a ser mucho menor, pero van a ser menor, pero glucogenólisis, el cuerpo empieza a coger la glucosa que tiene guardada y empieza a sacarla para ser utilizada. Luego que eso se agota, o mientras eso se va agotando, empieza el proceso de gluconeogénesis. Él empieza a producir glucosa a partir de otros sustratos. Comienza con proteínas, sigue con grasas. Entonces nosotros queremos que llegue a grasa, ¿verdad? Y que consuma la grasa. Y eso es lo que me lleva a mí entonces a la cetogénesis. Por eso es que para usted entrar en cetosis, una buena herramienta es hacer un periodo de ayuno, y eso le ayuda a entrar en cetosis más rápido, ¿okay? Porque vamos a llegar a ese punto y el cuerpo empieza con la oxidación de ácidos grasos durante ese tiempo, porque ya se acabaron las reservas de glucosa y el proceso de gluconeogénesis no es tan rápido para suplir las demandas que se tienen. Estas son las reservas energéticas que se tienen. Dependiendo de su peso, usted tiene cierta cantidad de energía que se pueden almacenar en forma de grasa, en forma de glucógeno, y esto se va agotando poco a poco.
Por eso también cuando usted está en dieta keto y come algo de carbohidrato, engorda más de lo que debe, porque parte de eso se va a reservas del cuerpo, parte de eso arrastra agua también, y eso explica el por qué yo me comí solamente un pedazo de pan y subí 3 libras. Okay. Que yo sé, veo mucha gente ahí diciendo, sí, me ha pasado, y es esto lo que lo explica. Usted agotó su reserva y ahora la está rellenando. Okay. Bien, de estas hay unas reservas utilizables y otras que no son utilizables. Cuando yo agoto mis reservas utilizables, entonces ya yo me estoy haciendo daño. Okay. Y por eso es que debe ser limitado y debe ser intermitente. El ayuno corto afecta a diferentes procesos. Parte de lo que pasa es que nosotros le damos preferencia al sistema nervioso central durante ese ayuno corto, y la mayoría de la glucosa se va al sistema nervioso central, y luego durante el ayuno prolongado empezamos a una adaptación. Todo esto es un proceso, esto no ocurre matemáticamente a una hora específica, sino que es un proceso y va a depender de cada quien. Entonces empezamos un proceso de adaptación, y en ese punto, digamos cercano al final de ese punto, es que nosotros queremos cortar ese ayuno, porque ya empezamos a darle prioridad a otros tejidos y empezamos a liberar cosas, por ejemplo, como los ácidos grasos libres, los triglicéridos libres empiezan a circular, porque el cuerpo empieza a sacarlo para utilizarlo como energía. Y esto es lo que sucede aquí. Básicamente lo que estamos mostrando aquí es cómo del hepatocito empiezan a liberarse, empieza a aceptar estos ácidos grasos libres, y empieza a producir los cuerpos cetónicos. El beta hidroxibutirato, por ejemplo, que está aquí, se produce a partir de estos ácidos grasos libres, y esto viene dado de todos los otros tejidos donde él va sacando eso. Si usted se hace una prueba de un perfil lipídico durante ese tiempo, le va a dar alterado, porque usted está en un periodo de ayuno prolongado. Cuando usted le hace una prueba de perfil lipídico, le piden normalmente que duren cerca de 8 horas de ayuno, ¿verdad que sí? Le dicen coma algo y dure 8 o 10 horas de ayuno, y durante ese tiempo lo haga. Si usted dura más tiempo de ahí, la prueba de alterado. ¿Okay? Y esto es lo que pasa con las cetonas y la glucosa durante el ayuno. Fíjense lo que sucede en los diferentes esquemas. Las personas que están comiendo 3 veces al día tienen elevación de la glucosa durante ese tiempo, ¿okay? Y las cetonas se mantienen estáticas porque no hay oxidación de ácidos grasos. Mientras que si usted hace un ayuno de un día, fíjense cómo las cetonas van subiendo y la glicemia se mantiene bien estable. Por eso es que se usa este tipo de tratamiento en personas que tienen resistencia a la insulina, porque no van a depender en cierto tiempo de la glucosa, y se ha visto beneficios en pacientes diabéticos. Si usted está haciendo ayunos de 18 horas, entonces fíjense lo que sucede, lo mismo que arriba, que el que hace un día completo de ayuno, lo único que a menor escala. ¿Okay? Estos son los cuerpos cetónicos que se elevan, y luego la glicemia como va subiendo aquí cuando usted rompe ese ayuno, y sube entonces la glicemia. Bien, habiendo explicado un poco de eso que pasa, vamos a aplicar lo de la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Pues el nombre lo que significa es comerse a sí mismo. ¿Okay? Auto, ¿verdad? Yo, fagia, de comer. De comerse a sí mismo. Lo que el doctor Oshumi demostró con sus estudios con el Saccharomyces cerevisiae es que cuando nosotros restringimos nitrógenos, sobre todo, o sea, las proteínas, cuando hacemos ese tipo de ayuno que restringe las calorías y especialmente las proteínas, pues nosotros estamos liberando ciertas enzimas en nuestras células que van a reciclar, ¿okay? Van a tomar los desechos, van a tomar la energía que tienen guardada y la van a empezar a consumir, ¿okay? Y esto hace que nosotros reutilicemos ciertos de esos nutrientes que tenemos guardados, y que eliminemos ciertos tóxicos que tenemos ahí guardados también. Y esto es lo que le permitió, digamos, al doctor Oshumi ganar este premio Nobel, cuando demostró este proceso diferente al proceso de la ubiquitina, que es otro mecanismo parecido a la autofagia, donde el cuerpo se va destruyendo a sí mismo, pero esto él lo demostró que ocurre a nivel de muchos microorganismos y plantas y animales y nosotros mismos. Entonces esto es lo que está ocurriendo. Eso que hace, aparte de reciclar y todo eso, despierta el sistema inmunológico, que tiene que lidiar con desechos, y entonces estimula ese sistema inmunológico y me permite tener ciertos beneficios
a nivel de inflamación, porque me ayuda a disminuir los procesos inflamatorios, aparte de que si restringo la caloría estoy restringiendo el tejido graso, estoy eliminando tejido graso, y el tejido graso de por sí también es proinflamatorio. Bien, entonces, habiendo explicado toda esta parte bien interesante, que es mucho más profunda de ahí, pero que por el tiempo no vamos a entrar en todo esto, vamos a hablar un poco de lo que es, cuáles son los beneficios, digamos. Y esto ya va a ser más sencillo porque el ayuno intermitente es bueno para muchísimas cosas. Y ya con eso yo pudiera dejarlo ahí, pero vamos a ver cosas específicas, digamos, que se pueden hacer, ¿ok? Baja de peso. Estudios que se han hecho de 8 a 16 semanas dicen que usted puede bajar entre 3 a 8% de su peso total, lo cual es bastante bueno. 8% en 16 semanas es buenísimo. ¿Okay? Aparte de eso, hay un aumento de la masa libre de grasa. Lean body mass aumenta cuando se hacen ayunos intermitentes, lo cual es algo positivo porque es algo que queremos. Pero ojo, esto no ocurre para todo el mundo, ni significa que aumenta la masa muscular si usted no está haciendo algún tipo de estímulo a esa masa muscular. Lo que sí significa es que disminuye la grasa. Si disminuye la grasa, como el cuerpo es un compartimiento semicerrado, entonces disminuye la grasa, lo otro por proporción, entonces se ve aumentado. Bien, en diferentes ámbitos tiene diferentes beneficios. Por ejemplo, el sistema cardiovascular disminuye el área de los preinfartos. Se hace ayuno intermitente en pacientes infartados para disminuir el impacto de la reperfusión luego del infarto. Es todo un tema bastante interesante. Disminuye la presión arterial también. Hay estudios que muestran que la presión arterial disminuye en los pacientes que hacen ayuno intermitente de manera recurrente. En el caso del metabolismo, disminuye la oxidación de los hidratos de carbono, obviamente porque no estamos consumiendo mucho hidrato de carbono y estamos dependiendo más de las grasas que tenemos almacenadas, y entonces eso hace que aumente la oxidación de los lípidos. Aparte de eso, pues a nivel epigenético, que me encantaría porque es mi especialidad, la parte de la nutrigenómica, epigenética, me encantaría hablar un poco más de esto, pero tiene efectos muy positivos sobre la metilación y acetilación de los genes que permiten encender y apagar ciertos genes. Y hay ciertos genes específicos que se ha visto que se afectan con el ayuno intermitente y la restricción calórica, lo que permite una mejor supervivencia de ciertas células y la muerte de otras células. A nivel metabólico, ¿verdad? Macro, mejora el perfil de la glucosa, y además de eso hay un estado inflamatorio disminuido, que es lo que causa muchas de las enfermedades no transmisibles crónicas, ¿verdad? Enfermedades crónicas no transmisibles. Este es un estudio que se publicó hace poco, se publicó en el mes de julio. Yo lo presenté en la Sociedad de Nutrición el mes pasado, porque se publicó hace unas semanas. Un grupo de mujeres se tomaron haciendo ayuno intermitente y ejercicio de resistencia, y se comparó con un grupo de mujeres que no estaban haciendo ayuno intermitente pero tenían una restricción calórica, y se compararon los resultados. Fíjense que la masa total, que es el BM que ustedes ven ahí, se disminuyó en los pacientes que estaban haciendo ayuno intermitente y no en el grupo de control. Además de eso, la grasa libre, la masa libre de grasa disminuyó considerablemente en los pacientes que estaban haciendo ayuno intermitente, no así en los grupos de control. Lo único que hubo diferencia fue en ciertos músculos, que se evaluó la masa muscular, y algunos entonces en el caso del grupo control había mejorado en lugar de disminuir. Entonces ese fue las últimas barras que ustedes ven ahí. En este caso de este músculo que se midió, pues sí, el grupo control mejoró, y ese sí es un punto que hay que tomar en cuenta, porque esto hay que hacerlo bajo monitoreo y cuidado para saber si está afectando tu masa muscular de una manera considerable o no. Decía Hipócrates que cuando el organismo está saturado de humores, de cosas malas, ¿verdad? Para ellos sustancias malas, hazlo pasar hambre y todo eso se va a ir, ¿verdad? Él decía, hazlo pasar hambre porque el ayuno purifica el cuerpo. Pues a diferentes sistemas nosotros tenemos diferentes beneficios, que era lo que yo les decía. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis, en el músculo incrementa la sensibilidad a la insulina para aquellos que tienen problemas de diabetes o resistencia a la insulina. Es algo muy positivo. A nivel cardiovascular, yo les mencionaba, reduce la presión arterial, reduce el riesgo
de infartos o de postinfarto, de un infarto secundario. Reduce también el ritmo cardíaco en reposo, ¿okay? Y eso disminuye el estrés a nivel del sistema cardiovascular. Okay. A nivel del hígado hay toda una serie de cambios bien interesantes que no me voy a entrar ahí. Y estos son otros efectos a nivel del cerebro. Hay estudios muy buenos que cómo afecta la neuroplasticidad y el mismo tema de la autofagia ayuda al cerebro a mantenerse más despierto. Hay estudios que muestran que las personas que ayunan regularmente sufren menos de Alzheimer, o sea que si alguien le tiene miedo al alemán, esto es una buena herramienta. Las endorfinas y los endocannabinoides suben ligeramente, eso hace que nosotros en algún momento nos sintamos un poco de sensación de bienestar, pero esto puede disminuir con el tiempo, o sea que es una razón más por la cual no se hace por tiempos prolongados. La grelina y la leptina, que se encargan del hambre, hay personas que dicen por ahí que el hacer ayuno intermitente te va a reducir el apetito y no te va a dar hambre. No es verdad. Okay, esto no sucede. La grelina que se secreta en el estómago y la leptina que afecta el cerebro y se secreta en tejido periférico sí disminuyen en algún momento y usted se puede levantar y dura un tiempo y no tiene ningún apetito, pero luego empiezan a aumentar paulatinamente y cuando usted empieza su rutina de alimentación normal, esa grelina se vuelve a sus niveles normales y usted vuelve a darle hambre igualito que como le estaba dando anteriormente. Okay, o sea que si es para, yo quiero disminuir el apetito, voy a hacer esto para tener menos apetito, esto no funciona tanto así. Claro que en el caso de la dieta keto es un trato diferente y por eso me gusta este esquema dentro de dieta keto, porque ya el apetito está, digamos, un poco suprimido, moderado, y esto me ayuda a poder soportar, digamos, este tiempo de ayuno sin ningún inconveniente. Okay, y hacerlo por un tiempo limitado. La mortalidad disminuye en los pacientes que hacen ayunos intermitentes. Otro punto, el que se quiera morir más viejo, ¿verdad? Otro beneficio que puede recibir de esto es que puede durar más tiempo en comparación con otros. ¿Qué siente el paciente? Bueno, yo les mencionaba en ayuno corto puede aumentar el apetito, luego de ahí entonces empieza a calmarse, se elevan los cuerpos cetrónicos, como ya yo mencioné, empieza a disminuir la grelina. Luego eso puede cambiar, okay, en el caso sobre todo de la grelina, cuando el ayuno es muy prolongado. Pero el paciente puede tener una sensación de bienestar, uno se desconecta porque como tú te sacas de la mente el que tiene que comer, tú rindes para muchísimas cosas. O sea, en vez de durar tiempo de estar comiendo, cocinando y haciendo, tu día te rinde para muchísimas otras cosas. Okay, y tú te sientes bien activo y dinámico porque tu cuerpo está corriendo sobre grasa y no tiene esa dependencia de carbohidratos. ¿Qué pasa a largo plazo? Preguntábamos, ¿verdad?, de qué tanto tiempo se puede practicar esto. Bueno, hay diferentes estudios que pasan con esto, pero me gusta resaltar este caso. ¿Okay? Este señor, conózcanlo, no tiene Instagram realmente porque ya él murió, pero yo le creé un perfil ahí para publicar una foto. Agnus Barbieri. Agnus Barbieri tiene el récord Guinness por el ayuno más prolongado. 382 días de ayuno hizo este individuo. 382 días. Ese es su before and after. Ustedes lo pueden buscar, tiene un récord Guinness. Durante ese tiempo, ¿qué consumía Agnus Barbieri? Consumía líquidos no calóricos que yo mencionaba, sopa, café, té, agua, obviamente, ¿verdad? Cosas así. Levadura, que resulta que tiene aminoácidos esenciales, vitaminas, y era monitoreado estrictamente por médicos. Los médicos que fueron muy guapos, yo diría, muy valientes, porque a él le bajó la glicemia a 40, por debajo de 70 hay problema, y él le bajó a 40 y duró con 40 un año, y ellos se mantuvieron tranquilos esperando a ver qué pasaba. Yo creo que lo estaban esperando a ver, para hacer la necropsia a este individuo, y investigar, ¿verdad? Y ganar otro premio Nobel ahí con eso, pero el individuo duró 382 días y la verdad que él lo necesitaba. ¿Okay? Este es un individuo que comenzó con un peso bastante mórbido, una obesidad grado 3, y luego de eso él bajó de 300 y pico de libras, bajó a algunas 100 y pico, 180 libras. La pérdida de peso fue mayor en los primeros meses y empezó a disminuir el ritmo en que él disminuía de peso paulatinamente.
y luego se le hizo un seguimiento a los 5 años y lo que había ganado era como 19 libras, ¿okay? Que para todo lo que él perdió no es nada, ¿okay? Entonces a largo plazo, bueno, se puede hacer a largo plazo. Yo no le indico a ningún paciente que dure un año haciendo ayuno, pero yo se lo quiero poner para que ustedes vean que no es una loquera, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa con los ayunadores rutinarios? Estas personas como los musulmanes que hacen Ramadán. Hay un grupo de adventistas en Estados Unidos que se ha estudiado mucho con este tema y se ha visto que tienen una mortalidad menor, ¿okay? Estos ayunadores rutinarios mueren más viejos, ¿okay? También son personas que cuidan de su alimentación. Su glucosa en sentido general es más bajita, ¿okay? Sus niveles de glucosa son más bajitas y su índice de masa corporal también es más bajito, o sea que sufren menos de sobrepeso y obesidad. Disminuye las complicaciones. Fíjense en pacientes que hacen ayuno de Ramadán durante o al concluir el tiempo de Ramadán, disminuye el LDL, el colesterol malo, que la doctora ayer debe haberle hablado un poco de esto. Disminuyen los ácidos grasos libres a largo plazo, también disminuye, pero hay un aumento del HDL, lo cual es bueno en las mujeres solamente. Los varones, lo lamento, pero esa es una que tenemos que dársela a las mujeres en ese caso. Lo que sí beneficia a los varones es la disminución del colesterol total y los triglicéridos, lo cual yo diría que no es tan malo después de todo, ¿verdad? Lo que sí sucede cuando esas personas dejan de ayunar y vuelven es que ellos suben de peso de nuevo, ¿okay? Porque empiezan a comer como normalmente comían, suben de peso, aunque ellos bajan en un promedio de 0.72 kilogramos por todo el tiempo, por las primeras 2 semanas, ellos vuelven a ganar ese peso, ¿okay? Entonces es un punto de decir que todo es un tema de estilo de vida, no es de hacer algo por un tiempo específico, sino que después de que usted consigue sus objetivos, tiene que ver cómo mantiene eso que ha logrado obtener. Nota de advertencia debemos dar, porque esto no debe aplicar para todo el mundo. La doctora Livni, ¿dónde está, doctora? Doctora, las embarazadas no se recomienda. Okay, la doctora me dijo, ¿qué me tiene para la embarazada? La doctora ginecóloga, no, doctora, no se debe hacer en mujer embarazada y lactante porque los cuerpos cetónicos pueden causar daños al feto. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Los pacientes que tienen enfermedad hepática, insuficiencia hepática, no pueden procesar ciertos nutrientes al ritmo que necesita el cuerpo suplirlo, y esto puede causarle daños. Entonces uno de los puntos que cuidamos mucho en los pacientes hepáticos es la desnutrición proteína energética, igual en la enfermedad renal. Entonces tenemos que cuidar eso también. Debemos vigilar la inanición, que el paciente no caiga en un estado donde esté desnutriéndose completamente, que tenga una buena hidratación y que haya una buena ingesta de vitaminas y minerales. Que en el caso de Agnus yo le decía que él tenía una ingesta regular de esto, ¿verdad? Yo pensé que lo tenía aquí, pero un punto que se ha visto en los estudios es que los pacientes, o quizá lo volé y no me di cuenta, cuando se rompe el ayuno, una de las formas, digamos, que se puede tener mejores resultados es comiendo alimentos grasos. ¿Por qué? Porque la grasa y la proteína son los más saciantes, pero ayuda también a detener este ayuno de una forma que te permita sostenerte con una alimentación limitada, o sea, ese 20 a 30% de proteínas. Aparte de eso, si usted va a ingerir solamente 20 a 30% de las calorías total que debe ingerir, le da preferencia entonces a cosas que son esenciales, como la proteína, que sí es esencial, y grasas esenciales. Entonces, una forma práctica, digamos, de hacer esto es que si usted tiene un periodo de ayuno, usted lo rompe con una merienda, que puede ser un yogur, un pedazo de queso, sin azúcar, pero con proteína y grasa, y en la noche usted come una porción de carne con vegetales, y ahí usted cumple con su 20 a 30% de proteínas, muy probablemente, de calorías muy probablemente, y tiene las proteínas que necesita durante el día, más ciertas vitaminas y minerales que está consumiendo ahí. ¿Okay? Termino entonces con la segunda parte del texto que le había citado, para aquellos de ustedes que quieran hacer ayuno, ¿verdad? Sigue diciendo el Señor Jesús, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, no te vean triste como que tú estás haciendo algo mal hecho.
para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, y vamos a tener recompensa.